Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por seguir apoyando este proyecto, este podcast que trae para ustedes información de mucho valor. El día de hoy me acompaña Rubén Montoya, que es uno de los fisioterapeutas del equipo Sanar. ¿Cómo estás, Rubén? Muy bien, gracias, tú, Luis. Muy bien, también gracias por Gracias. acompañarnos. Va a hablarnos de un tema bastante interesante, una situación muy del siglo XXI y también cómo atender esta situación. Nos referimos al burnout y a la masoterapia. ¿Sí? Ujú. Vamos a compartir un poco acerca de cuáles son los síntomas, cómo puedes identificarlo y cuál sería pues el proceso más recomendable para tratar esta situación. Primero, Rubén, ¿qué es el burnout? ¿Cómo podemos identificarlo? ¿Cómo podemos saber que yo padezco esta situación? Bueno, Luis, y muchas gracias por acompañarnos, gente. El síndrome de burnout, pues es un estado crónico de constante estrés, sufrido principalmente, o una de las principales causas es el estrés laboral, aunque pues conlleva una serie de procesos familiares o del medio propio de cada persona. ¿Y qué sucede? Pues la persona empieza a presentar síntomas como lo que es la ansiedad, la depresión, episodios constantes de ira o de reacciones fuertes, de repente de hasta despersonalización, no sabes quién, no sé quién soy, no sé qué hago en esta vida o en mi trabajo, con mi familia, o sea, una serie de problemas que se desencadenan uno tras otro, pero de manera crónica y pues producen una pérdida de la función como tal laboral, personal, una debilidad, un cansancio constante, y pues ese estado de constante incluso tristeza. Sí, para ser un poco más específico, digo, intentamos que la información que llevamos a quienes nos ven sea pues lo más digerible posible. Hablemos de crónico. ¿Qué quiere decir crónico? Pues evidentemente refiere a la palabra cronología, cronos, que implica el tiempo. Algo crónico es algo que se repite en el tiempo. Es decir, el estrés crónico sería el estrés que se prolonga por un tiempo considerable y parece que pudiera desaparecer y de pronto vuelve a aparecer, es como cíclico, ¿cierto? Claro. Bien, y ahora también algo, en el podcast pasado hablamos acerca de los trastornos del aprendizaje, el episodio anterior, y hablábamos de que la escuela para el niño es el segundo entorno más importante. Bueno, ahora estamos hablando de los adultos. Y el segundo entorno más importante para los adultos es el trabajo. Es donde pasamos Claro. una cantidad importante de tiempo, en donde generamos muchas de nuestras relaciones sociales y por ello es que este síndrome parte de este entorno laboral. ¿Qué del trabajo, qué del entorno puede provocar esta situación, Rubén? Pues las situaciones como principalmente pues propias al trabajo, tu jefe que constantemente exige resultados, que te está diciendo incluso que no estás rindiendo, que necesitas ponerle más empeño a lo que estás haciendo, que tú sientes que tú estás haciendo un buen trabajo, que estás dando lo mejor de ti, pero que sin embargo no es suficiente, y que te lo dice, pues que te lo diga tu jefe, pues es algo muy impactante para uno como persona, como trabajador, porque pues es una de las situaciones que más produce orgullo a la persona, saber que su trabajo está siendo efectivo y que está produciendo un beneficio a la organización. Eso como principal, como factores intrínsecos. Pero otras cuestiones, pues, familiares, si existe un problemas en la familia, ya sea con la esposa o con los hijos, porque finalmente la familia es como algo que a pesar de que el trabajo sea duro y sea difícil, la familia pues es siempre ese grupo que te arropa y que te hace pues contrarrestar esas situaciones laborales. Pero cuando en la familia también hay un problema, pues definitivamente el golpe va a ser más fuerte para la persona. Claro, digamos, si el entorno laboral es estresante, si hay un clima organizacional que produce estas pues sensaciones de las que hablabas ahorita, de no me siento lo suficientemente competente, no soy capaz, pero luego llego a un entorno familiar que retroalimenta, pues ayudaría a compensar, pero muchas veces no ocurre de esa manera. Es decir, el entorno laboral es un entorno hostil y luego llego a casa y también es un entorno hostil. Entonces la combinación de estas situaciones va dando cabida a que hoy día pues muchas personas padezcan el síndrome de burnout. Eh,
Desde tu experiencia, tú que has atendido a estas personas, ¿cómo se ven afectadas? ¿Dónde pueden empezar a decir, yo creo que sí tengo este síntoma? Digamos, ¿en qué aspecto? ¿En un aspecto mental, en un aspecto físico, en un aspecto social? ¿Dónde lo identificas tú como con mayor fuerza? Pues nosotros, bueno, de entrada entender que yo soy fisioterapeuta, nosotros principalmente, más no únicamente, pero nos enfocamos en la parte física. ¿Sí? Y muchas veces cuando ya se presenta el síndrome de burnout como un síndrome o como algo, como una patología, ya tiende a lo que llamamos somatizar, es decir, representar o repercutir los problemas mentales en algo físico. Y pues lo principal pues va a ser en la parte muscular, hablando pues de ciertos procesos químicos que suceden en el cerebro, esa reacción o respuesta de alerta ante un problema, que es lo que llamamos el estrés, va desde las aferencias, desde darse cuenta cuál es la situación que te produce ese estrés, el cerebro lo procesa a nivel de la amígdala, a nivel del sistema límbico, recuerda esos momentos de estrés en otras cuestiones de tu vida y produce una respuesta del hipotálamo, de la hipófisis, a las glándulas suprarrenales como secreción de adrenalina en un estado agudo, hablando de un estado inmediato. Pero en un estado más, digamos, más crónico, a lo largo del tiempo, se produce o se refleja lo que es la hormona del cortisol. Va a producir un estado de destrucción de las proteínas musculares, no permite que se desarrolle el músculo, no permite que haya una reacción muscular ante el esfuerzo físico, y pues va a percibir la persona como que se siente incompetente. Claro, en otros de nuestros episodios hablábamos al respecto de la cuestión del estrés. Esto es importante. El estrés es una actividad eh, del cerebro, digamos, biológicamente que ha evolucionado y que tiene una función. El estrés en sí mismo, ya lo hemos dicho, no es malo en sí mismo. La cuestión aquí es que el cerebro puede metabolizar cierta cantidad de estos neurotransmisores, de estas sustancias que tú hablabas, puede metabolizar cierta cantidad. Sin embargo, si el estrés se vuelve así crónico, aparece y se prolonga por tiempos más allá de lo que mi cerebro puede metabolizarlo, evidentemente esas sustancias quedan ahí y se van al cuerpo. Y entonces el cuerpo no puede desecharla y deja de ser favorable porque el cortisol no es malo, digamos, ¿no? Claro. Pero cuando ya se está en exceso, entonces es donde empiezan a aparecer eh, estos síntomas de los que tú hablas, esta fatiga, estos dolores. Creo que es bien importante aclararlo porque seguramente la mayoría de las personas podríamos decir, ah, es que yo lo padezco, yo lo tengo, ¿no? O me he sentido así, pero todos lo tendríamos. Como tú lo dices, habemos diferentes contextos entre cada persona. Habemos quienes lo podemos manejar de una mejor manera, que sabemos realizar diferentes procesos que pueden ayudarnos a relajarnos, a cambiar un poquito el chip de todo el tiempo pensar en el trabajo o traer esos problemas. O sea, hay gente que lo sabe manejar de una forma, pero no todos somos así, no todos tenemos esa misma capacidad. Claro, porque digamos, si yo tuve una semana intensa, esta semana tuve mucho trabajo, hubo muchas situaciones del entorno ahí que no fueron favorables, y luego pues tengo un ritmo de vida pues, de mucha carga física y demás, pues evidentemente la siguiente semana me puedo sentir cansado, me puedo sentir fatigado, pero pasa la semana y digamos en los días voy recuperándome, voy sintiéndome con más ánimo. Ahí podríamos hablar de que no está el síndrome de burnout, pero más bien aquel sujeto que llega a la siguiente semana, no hay recuperación y luego llega una tercera semana y sigue sintiéndose así, podríamos empezar a considerar que ya ahí hay una cuestión patológica. Sí, sí, claro. Pues finalmente no podemos hablar siempre de un tiempo o de que en tal semana ya me pasé esta semana y ya voy a empezar a tener burnout. No es así. Eh, Tiene que llevarse a cabo el que se mantenga el estrés durante mucho tiempo, el que no haya una solución a ese estrés, es decir, un corte. No como tal un corte, porque finalmente no podemos cortar la parte laboral. La gente tiene que trabajar, tiene que ganarse el dinero y la comida para su familia. Entonces, más bien tiene que haber una serie de cambios en su vida, tal cual, en la parte laboral, realizar ciertas cuestiones. Una de las cosas que nosotros recomendamos principalmente a la gente es
busca esos pequeños momentos en el trabajo donde puedas tomar lo que llamamos una pausa activa. Es decir, tú estás trabajando, estás tan enfocado, pero después de cierto tiempo, al cabo de 1 o 2 horas, realiza una cierta serie de movimientos, de estiramientos, que no te van a tomar más de 1 o 2 minutos, pero son suficientemente efectivos para realizar un descanso activo durante el trabajo y evitar esta carga constante. Esa es una de las cuestiones. Ok, antes de entrar, porque me parece que ya nos da pie para hablar acerca de la masoterapia, antes de entrar a esto, creo que un indicador importante para poder entender si esto ya es patológico es si otros aspectos de mi vida ya empiezan a verse afectados por esta situación. Es decir, si este estrés laboral ya empieza a afectar en mi situación social, en mi situación de pareja, en mi actividad como padre, en mis intereses particulares, si empiezo a notar que ya no es posible deshacerme del estrés que se genera en el entorno laboral y lo llevo a otros ámbitos, puedo sospechar que ya hay una cuestión ahí patológica. Ahora entremos a la parte de la masoterapia. ¿Cómo ayuda el fisioterapeuta a contrarrestar los síntomas del burnout? Pues en primera instancia, nosotros identificamos que se presenta y realizamos unas primeras intervenciones con lo que es propiamente la masoterapia, que de lo que habla es de las diferentes técnicas y métodos, tanto manuales como instrumentalizados, que pues brindan lo que pues todos conocemos como el masaje, pero no solo involucra el masaje, sino otras cuestiones, pero que buscamos primero lograr esa relajación física del cuerpo, que a la vez evidentemente que va a producir una relajación mental. En primera instancia es buscar relajar el cuerpo, trabajar los músculos que pudieran estar lesionados, que muchas de las cuestiones que podemos presentar son los espasmos musculares, que son tensiones que sentimos como nervios duros, incluso lo llama la gente. Ok, tengo aquí una pregunta que me parece importante. ¿Cómo reconocer que efectivamente el tratamiento que estoy recibiendo está ayudándome a contrarrestar la situación? ¿Cómo identificarlo? ¿En qué me tengo que dar cuenta? Conforme ya lo estamos llevando, Sí, cuando ya lo empecé, digamos, ¿cómo puedo decir, ok, esto está teniendo resultados? Porque algo que pasa en muchos de los procesos, tanto en psicoterapia como en nutrición, como seguramente con ustedes lo que se dedican a la parte de la rehabilitación física, es que de pronto el paciente o la paciente sienten que no avanzan, ¿no? Que van tres sesiones y sienten que no hay resultados y eso pues los lleva a dejar, a abandonar el proceso. Pero ¿cómo puedes darte cuenta desde en esas dos, tres sesiones que sí está funcionando y que te debes permitir dar más tiempo a que obtengas, digamos, ya resultados más tangibles? Pero de principio, ¿en qué me debo de fijar? ¿En qué debo de concentrarme para saber que el proceso es efectivo? bueno, en primera instancia es importante entender que la persona sí va a notar cambios en las primeras sesiones porque son realmente las más efectivas, ¿Ok? ya que estamos haciendo un cambio al estado previo el que tenía la persona. Y como, bueno, a nivel físico, pues la persona se va a sentir más relajada, no va a sentir esa tensión que sentía antes. No quiere decir que desaparezca, pero que se va a reducir de una manera muy importante, que la persona va a empezar a notar cambios cuando esté trabajando, cuando llegue a casa, no va a llegar con el mismo cansancio, no se va a sentir de la misma forma. Claro que tiene que haber un trabajo multidisciplinar con diferentes profesionales de la salud que pues trabajen otras áreas del contexto de la vida humana que hagan que la persona pues realmente vea esos cambios. Es decir, una terapia por sí sola pues no va a ser el gran cambio como lo haría el conjunto, ¿verdad? Ok, ahí ahora que mencionas esto de las primeras sesiones son las que tienen de pronto mayor impacto porque se hace una transformación radical, pues lleva a la otra parte, que voy a dos sesiones y ya siento que mejoré y dejo de asistir y entonces no le doy continuidad. También creo que esto es importante mencionarlo. ¿Cuántas sesiones o cuál sería el tiempo que yo debería de dedicarle a esto para efectivamente contrarrestarlo? Porque puedo sentir que en dos sesiones ya no lo necesito, pero en verdad con dos sesiones ya no lo necesitaría. No, evidentemente no, Luis. Pues sí, sí se da mucho el caso en que la gente tiende a faltar o a ya no asistir debido a que pues ya se sienten bien y pues
Muchas veces la parte económica u otras cuestiones pues nos hacen dejar de asistir. Pero justamente este tipo de pacientes son los que terminan regresando al cabo de cierto tiempo porque se vuelven a sentir igual. Ok. Entonces es donde se dan cuenta que evidentemente pues ese trabajo no es suficiente. Entonces, y bueno, nosotros como fisioterapeutas también comunicamos desde un principio esa parte, que deben de ser constantes, que debe de haber este seguimiento. Siempre preguntan en cuántas sesiones me va a recuperar, en cuánto tiempo. Es muy difícil dar un tiempo porque pues una misma patología no se va a tratar de la misma forma y no va a llevar el mismo recuperación que otra persona. Hay que esperar hasta que el fisioterapeuta me diga, yo te doy de alta, conmigo ya terminó este proceso. No necesariamente, de hecho, la pauta casi siempre la marca el paciente, pero nosotros a la vez hacemos lo que es el plantear qué busca el paciente. Muchas veces es que me deje de doler, que logre hacer esto, que devuelva tal deporte. Es decir, la meta pues la va a marcar mucho el paciente en función a qué quiere lograr. Y entonces en base a eso, pues nosotros lo único que hacemos es encaminar al paciente a llegar a esa meta. Ok. Ujú. Para ir cerrando, tendría dos preguntas para concretar esto de lo que hemos hablado. La primera es, ok, yo ya logré, creo que logré mi objetivo, siento que ya he conseguido la movilidad, he conseguido que desaparezca el dolor. Debo de comunicarte a ti como especialista que ya me sentí, ya conseguí eso que quiero. Y tú cómo me retroalimentas? ¿Qué me dices digamos, reforzar y saber si efectivamente ya no necesito nada más? Que, digamos, como dejas abierta la posibilidad de que pueda reaparecer la situación en qué me recomendarías que me fije para saber si es necesario continuar o definitivamente terminar mi proceso contigo. Pues nosotros vamos a establecer que, bueno, como nosotros conocemos cuál es el desarrollo fisiopatológico de la lesión, vamos a definir al paciente que hasta tal punto entendemos que es una recuperación propia del tejido o del sistema que está afectado. No puede el paciente darse de alta antes de este proceso. Sí debe de pasar a este proceso de recuperación, tanto fisiopatológica del cuerpo, como la recuperación terapéutica que nosotros le vamos a brindar. Y en función de eso, bueno, eso es lo primero que se logra. Y después, entonces, es donde podemos aspirar a lograr esta meta que plantea el paciente. Como te digo, o es eliminar el dolor, es lograr integrarme a tal deporte, y pues bueno, evidentemente siempre existe ese seguimiento al paciente que aunque lo dé de alta, pues yo sigo dejando esa carta abierta que el paciente vuelva o darle la opción de que cada cierto tiempo lo estamos dando una revisión, digamos una revaloración, donde veamos que todo va marchando bien, que no existe una posible caída, una recaída pues de la lesión y bueno, que el paciente es libre también de volver a agendar cuando pueda haber alguna situación que otra vez lo esté limitando de lo que logró. Y bueno, mi última pregunta es con respecto al síndrome de burnout. ¿Puede ser tan intenso que me genere una lesión o genere algo, digamos, que ya definitivamente se va a convertir en algo que me acompañe toda la vida, digamos, que me produzca una lesión muscular o en alguna articulación una afectación que haga que se vuelva difícil y que me pueda acompañar el resto de mi vida? ¿Podríamos llegar hasta ese caso? Claro, claro que pudiera llegar a ese estado. Eh, Está marcado principalmente, sobre todo cuando se presenta el síndrome, cuando existe este proceso de debilidad muscular, de lesión, de eliminación de las proteínas musculares. Es decir, todo este proceso fisiológico puede llevar a que la persona de manera secundaria presente una lesión física. O sea, esas son las consecuencias, digamos, de no estar físicamente apto para el trabajo que estoy realizando. Y entonces, sí puede venir una lesión física que ya produzca una limitación o incluso una discapacidad, o sea, puede llegar a complicarse hasta ese punto si no lo atiende la persona. Creo que es importante dejar muy claro pues que es algo que sí debo de atender porque puede convertirse
en mucho de lo que de pronto escuchamos en nuestros padres, en nuestros abuelos, es que desde los 30 a mí me duele la espalda baja y Ujú. hasta la fecha no se me quita. Y es algo Y normal, es algo ¿no? normal, lo empezamos a normalizar. No Claro. debemos normalizar esa situación, ¿cierto? Exacto, y sobre todo, no se automediquen. No, aunque sea un medicamento que pueden conseguir en la farmacia de la esquina, y demás, no hay que automedicarse, aunque sea el mínimo paracetamol, hay que saber cómo tomar el paracetamol. Pero independientemente de esto, pues, mientras más rápido yo atienda la situación del el síndrome de burnout, donde yo empiece a darme cuenta, después de ver este podcast, yo voy a saber ya como persona qué es lo que presenta, cuáles son los síntomas principales. Si yo los empiezo a detectar, cuanto antes lo atienda, va a ser mejor, más efectivo y voy a prevenir que pueda presentar una lesión posteriormente, que me tome más sesiones, que tenga que tomar más terapias, con más profesionales. Es decir, la prevención siempre va a ser la mejor herramienta para evitar una enfermedad o una lesión. Muy bien, pues mira, vamos a los 5 minutos de preguntas. Nos hicieron algunas preguntas respecto al tema y hay que pues corresponder con las respuestas. Claro. He comenzado a consumir más alcohol y a sentir que actúo en automático. Bueno, creo que aquí es una cuestión que incluso podríamos trabajar desde un aspecto más allá del burnout. Recordemos, y esto también lo hemos mencionado en episodios anteriores, que muchos de nuestros trastornos pueden derivar del consumo de sustancias. Puedo generar una depresión por consumir una sustancia como el alcohol o lo que decías ahorita, el manejo de incluso el paracetamol en ciertas cantidades puede tener una afectación neurológica en los niveles de mis neurotransmisores que me hagan tener depresión o padecer ansiedad. No solamente a nivel de una sustancia química, también del entorno, la convivencia, el contacto con otros seres humanos. Todo eso necesariamente va a producir un efecto interno que se puede traducir en una cuestión psicopatológica o Fisiopatológica. fisiopatológica. Exactamente. Y sobre todo el consumo del alcohol, ¿cómo afecta en el cortisol? Pues bueno, sabemos que el alcohol es un depresor del sistema nervioso y pues que no necesariamente va a producir o estimular que haya la producción de hormonas como la serotonina, que son positivas para el cuerpo. Que son los que Sino contrarrestan a las hormonas que me afectan, ¿no? Exactamente. Y además, pues claramente van a enlentecer o hacer más lentos mis movimientos o mi motricidad desde la parte física. Muy bien. Solo fueron dos preguntas. Pues muchas gracias. Insisto, como lo comentó Rubén, que lo que hayamos compartido hoy les sirva para ir revisando la situación y no se pierdan el siguiente episodio en donde traeremos más información que sea útil para ustedes y también muy importante para quienes no ven este contenido. Estar ahí para decirle al amigo, al familiar, oye, yo escuché sobre esto y me doy cuenta que mucho de ello está en ti, creo que sería de mucho beneficio e invitarlos a que nos sigan y vean el contenido que compartimos con ustedes. Muchas gracias Rubén, no sé si quieras comentar algo para finalizar. Bueno, siempre recordarles que está abierta pues la agenda para que vengan a atenderse, para que al menos conozcan si no están seguros que padecen alguna patología que deban atender. No significa que no deban atenderse, al contrario, busquen la ayuda de los profesionales que les podemos recomendar siempre de qué manera podemos manejar determinada situación. Muchas gracias, nos vemos. Muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias.